Y hoy vamos a estudiar un tema que es muy bueno, un tema que es determinante, importante para este tiempo, la dimensión profética que tiene la palabra del Padre. Para este tiempo es sorprendente cómo se maneja, como he estado estudiando a través del profeta Isaías. Y aquí en el capítulo 23, pues, no es la excepción. Continúa una manifestación del Padre y esta vez, bueno, viene un juicio contra una ciudad, pero detrás de eso un principado. Recordemos que con Asiria, con Babilonia, sucedió algo igual con Egipto. Pues ahora vamos a ver un principado y que es parte de toda esta trama eh, político, económica, religiosa a nivel mundial, la plataforma del desorden antiguo que está dándose sobre la tierra. Este tema es de mucha actualidad y también para que podamos, podamos ver la dimensión de operación del Padre que está en todas las áreas de nuestra vida y lo que se viene sobre este tiempo, que es fruto todo del comercio que ha habido, de un comercio injusto, de un comercio opresor que solamente busca el beneficio propio y que no busca el bienestar de las personas, que no busca la ayuda, sino busca acaparar. Y esta prefigura ya la tenemos desde el inicio y hoy vamos a entender las contrataciones de Heilel. Vamos a entender también muchísima de la dinámica del Padre en cuanto a temas de la economía y lo que está reservado para este sistema económico mundial injusto. El juicio del Padre sobre el Principado de Tiro es lo que vamos a estudiar en esta noche. Y muy bien, vamos al capítulo 23 del libro del profeta Yeshayahu o Isaías, como le conocemos tradicionalmente. El, El antecedente de esto es, Tiro acumulaba todo el sistema de comercio marítimo, ejercía influencia a través del comercio marítimo y las riquezas que tenía acaparaba, compraban todos los medios, los recursos y se convertía en un granero para luego repartir, es decir, traían y luego repartían. El equivalente hoy del colonialismo, del monopolio económico, del comercio injusto, que el padre lo trata como salario de ramera, como prostitución, y que pone reyes gobernantes, y eso es lo que vemos, ¿verdad? Ahora para aspirar a un puesto, digamos, a una dignidad de gobierno, a un puesto político, debe tener plata. Y lo han tomado ahora como una inversión, ¿verdad? Ingresan a la política y luego ponen en dinero, recursos para obtener contratos con el Estado, para obtener prebendas, colocar familiares, etcétera, etcétera. Ponen príncipes, porque ahora un príncipe, alguien de honra, está relacionado directamente con el dinero, pero la escritura dice claramente que hay gente que se cree rica, pero es miserable. Y hay gente que piensa que es pobre, pero es rica. Y todo esto tiene que ver con la parte espiritual que nosotros tenemos. Sí va a haber una manifestación, debe haber una manifestación en el mundo natural en su momento, en su tiempo, cuando nosotros cumplamos los parámetros de mayordomía, de ejercer bien el manejo de las finanzas que el Padre ha puesto para que nosotros administremos, para que nosotros ejerzamos una correcta distribución de todo lo que el Padre nos dé a nosotros. El comercio justo versus el comercio injusto. La sedacá que debe prevalecer entre los hijos del Altísimo versus el monopolio o la codicia. El príncipe de Tiro representa esto y representa el monte de la economía. Es la entidad espiritual que está sobre el monte de la economía. Y hoy vamos a ver por qué es un principado espiritual en base a la escritura. Y hemos estudiado acerca de Egipto, de Babilonia, de Siria, ¿verdad? De Persia, de Grecia, que son principados espirituales, conforme lo dicen las escrituras. Hoy vamos a revisar por qué es necesario estar constantemente volviendo a estudiar, revisando esos principios para que queden grabados en nuestra mente y entendamos de una vez por todas y tengamos la panorámica clara que el sistema económico, el sistema político que hay actualmente está manejado por principados espirituales, que corresponde a operaciones de principados y que debe llevarse todo eso a un nivel espiritual para que haya cambios en el mundo natural. El Padre se encargará al final de todo eso, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde acá. 23.1.
Profecía sobre Tiro. Aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar nada, ni a dónde entrar, desde la tierra de Quitín, Chipre, Tarsis generalmente los relaciona con España. Toda la cuenca del Mediterráneo, que el mar grande, conforme lo dicen las escrituras, que estaba bajo control del comercio marítimo de Tiro. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río, fue también emporio de las naciones. Y aquí vemos emporio, ¿verdad? Vemos también en el versículo 2 que dice, callar mercaderes, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, el comercio. Recordemos que Sidón formó, es más antigua, se le considera la madre de Tiro. No vamos a estudiar Sidón, lo estudiaremos más adelante cuando haya profecía sobre Sidón, sino ahora sobre Tiro. Entonces, todos estos, me dice mercaderes, esto implica el comercio, dice, pasando el mar te abastecían, es decir, era un centro de acopio, obtenía riquezas, compraba todos los productos, especialmente de Egipto, y luego los distribuían. Era algo así como lo que hacen ahora el acaparamiento. Y vamos a ver también qué dice. Su provisión procedía de las cementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo. También fue emporio de las naciones, es decir, era un centro de acopio, un centro de monopolio de las naciones. Y este tipo de comercio que tomaba de un sitio, lo acaparaba, lo acumulaba y luego para venderlo al precio que ellos determinaban, no permitir ningún otro tipo de comercio, sino solamente ellos eran los que controlaban, es lo que estamos viendo ahora a través de la llamada de fronteras libres, a través de la Organización de Comercio Mundial, etcétera, etcétera, que no es que facilitan el comercio, porque vemos que los grandes emporios, cadenas de supermercados, centros comerciales, están destruyendo totalmente una economía popular por el monopolio, porque ellos determinan el precio que debe ser y muchas veces hay competencia desleal, injusta, que los pequeños que tienen que sustentar a familias no pueden competir con precios, no pueden competir incluso al precio que ellos determinan pagar por productos. Yo conozco casos específicos en donde ellos determinan y les pagan demasiado bajo, demasiado a un costo irrisorio, pero ellos lo le venden a un precio totalmente alto. ¿Verdad? Eso por una línea. Bueno, y también gente que sin llegar al nivel de centros comerciales, de cadenas, de supermercados, etcétera, etcétera, también hacen ese tipo de especulación. Todo esto lo practicaba Tiro. Todo esto lo hacían ellos y manejaban ellos el comercio mundial. Babilonia se encargaba del poder político mundial en esa época, pero Tiro el comercio y por eso se le relaciona este puerto de Tiro con el comercio, con un principado establecido ahí que vamos a determinarlo según la escritura. Continuemos. Dice, avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar habló diciendo, nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. ¿Qué se le conoce a la fortaleza del mar? Recordemos que una parte de Tiro estaba en el mar, asentada sobre unas rocas y se convirtió luego en una forma artificial, un parte, en una fortaleza, pero era una especie de isla inicialmente. Otra parte era una parte que estaba en el continente, había una ciudad Tiro continental, pero esta fortaleza del mar le dice, avergüénzate, porque tu hija va a quedar en el estado que va a decir, no estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Es decir, va a quedar totalmente asolada, va a quedar sin nada. Ese es el destino que espera a todo el sistema de comercio injusto, que explota, que acapara y que establece normas, ¿verdad? Que no pueden comerciar. Todo esto de los tratados de libre comercio, los tratados comerciales que hay, eso es una manifestación de este principado que operaba en esta época en Tiro, pero luego se desplazó y que ahora se haya distribuido, pero concentrado, eso sí, en una parte que hoy está cambiando de polo geográfico, pero en esta época estaba aquí.
una destrucción total. El versículo 5. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsis, aullad moradores de la costa. Miren, cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro, porque basaban su comercio. Compraban todo lo que tenían, toda la producción de Egipto lo compraban los comerciantes de Tiro. Y al oír que está destruido, va a haber gran lamento en ellos. Como hoy también, ¿verdad? Se cuidan y a veces llegan a tratos, a convenios, a acuerdos totalmente vergonzosos para los pueblos, para las naciones, por causa de mantener los lazos comerciales, por causa de que, no, pues, les permitan vender sus productos a unos pocos, hipotecan préstamos con intereses muy altos, venden parte de bonos del Estado a precios muy bajos y favoreciendo a un determinado grupo. Toda esta injusticia económica, esta injusticia social que vemos en las naciones, patrocinado especialmente por Estados Unidos, es una operación de este príncipe de Tiro. Miren, muchas veces tenemos una idea equivocada nosotros, Estados Unidos, lo vemos como algo muy bueno, como una esperanza, el sueño americano, pero no es así. Estados Unidos es la mayor fuente de injusticia y es donde está operando actualmente, ya está siendo desplazado el príncipe de Tiro. Miren ellos cuánta riqueza de las naciones han robado a través de invasiones, a través de recibir a todos los políticos corruptos, a todos los militares golpistas, etcétera, etcétera. Todo lo corrupto, todas las riquezas que se han llevado especialmente de Latinoamérica están en Estados Unidos, están protegidos, gobernantes que estafaron, pero les dieron ayudas a ellos, se fueron con grandes cantidades de dinero, explotando, robando a las naciones y se fueron allá. El acaparamiento, no les importaba el origen moral de eso, no les importaba las personas, sino sus colaboradores que estén bien. Entonces, hay un juicio fuerte que se va a desatar sobre Estados Unidos, porque está sentada esa nación en maldad. Recordemos que tiene principio babilónico. Ellos están consagrados a la masonería, de ahí se ha exportado la masonería para toda Sudamérica, la inmoralidad, la corrupción, todo lo que han enviado a través del monopolio de las comunicaciones, del monopolio comercial, toda la violencia a través de las películas de Hollywood, toda la inmoralidad que están mandando. Es decir, es una operación muy fuerte ahora aliada ya, de los cuales Tiro es una sola. Y va a haber un juicio para todo eso y va a quedar así, tal cual como está aquí, como estaba esta Tiro física en ese tiempo, así también va a pasar con esta nación que ha obrado injusticia, que se ha llenado de sangre, de dolor de tanta gente en Latinoamérica a la que le robaron un futuro, una esperanza y de la que vaciaron todos los recursos. Y los comercios, todo eso imponen los precios. Si hay un gobernante que no está de acuerdo con ellos, ¿qué es lo que hacen? Simplemente lo mandan a matar, ¿verdad? Es terrible, muy fuerte la operación que nosotros debemos ver y quitarnos la venda del sueño americano. No hay tal el sueño americano. Es un sistema injusto, opresor e inmoral que le interesa solamente acumular las riquezas. Todas las vacunas, ¿de dónde van a venir? Ustedes tienen la respuesta. Muy bien, continuemos. Las que van a causar tanto mal a la humanidad. Y solamente por negocio. Porque acapararon entonces. Quiere un poco de dinero, pero usted compra las vacunas, millones de dólares y pone a la gente. Matan dos pájaros de un tiro. Pero hay un juicio sobre todo ese sistema injusto. Miren, Sidón significa casa, de cazar, y tiro, roca, pedernal, piedra afilada, piedra para lastimar. Eso es tiro, una piedra en el zapato de todos aquellos que caen bajo la influencia de este principado. Versículo 7, cuando dicen, aullad moradores de la costa, todos los que se beneficiaban del comercio. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? Miren, ¿quién decretó esto sobre Tiro? Y aquí viene la respuesta.
Dice, la que repartía coronas. ¿Cómo es que repartía Tiro coronas? Cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Y aquí tenemos un principio, cómo se une la parte política con la parte económica. Les dice, repartía coronas. Los negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Lo que sucede ahora, ¿verdad? Tiene dinero, entonces ministro, se lanza para presidente, para asambleísta, para alcalde, para gobernador, etcétera, etcétera. Solamente porque tiene dinero, no importa las condiciones morales. Todo candidato busca primero hacerse dinero y luego empieza a hacer las cosas para recuperar ese dinero. Ahora el servicio que debe ser la parte política es un negociado. Y aquí dice, tú repartes coronas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía? Por ejemplo, en Tarsis, en Cartago, en ciudades de la cuenca del Mediterráneo, ellos ponían los gobernantes, ellos ponían los príncipes por el poder económico que tenían. Es decir, ellos tenían sus representantes que hacían el comercio ahí. Dice la que reparte coronas. Claro, ponía gobernantes ahí. Y esta palabra, canani, de cananeo, que se lo traducido también como fenicio, como comerciante, ahí nos va a dar una pista de lo que opera ahí, de los cananeos que manejan el comercio. Son los agentes del Principado de Tiro, que ya vamos a terminar. Bíblicamente, ¿quién es? Los que ponían esto. Es decir, esto es una forma de colonialismo. Ahora, ese colonialismo lo puede ver en Wall Street, lo puede ver en la Organización Mundial del Comercio, en los tratados, que si no tiene tratado no funciona. Los representantes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, son tratados con honores como gobernantes, ¿verdad? Igual también en la zona de Rusia, con un sistema parecido, con China en el Asia, un sistema parecido, ¿verdad? Que hacen lo mismo en diferentes regiones geográficas. Miren, ponen gobernantes. Pero dice, ¿quién decretó sobre este que utilizó el comercio injusto para explotar, para manipular, para acumular, para poner gobernantes según sus intereses? Dice, él es Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos. Él lo hizo. Él determinó y dice para envilecer la soberbia de toda gloria y para batir a todos los ilustres de la tierra. Miren, el Todopoderoso determina juicio sobre todo este sistema de mercaderes que ponían príncipes, que acumulaban, etcétera, etcétera. Él lo hace. ¿Por qué el Padre lo hace? Y vamos a ver la dimensión de Tiro, cómo es lo que realmente opera. Aquí ya vemos, maneja comercio, pero vamos a ver quién está detrás de esto, quién está operando sobre Tiro. Recordemos, y para recordar rápidamente las lecciones anteriores que vimos del profeta Isaías, pues ahí en Daniel 10 vamos a ver esto de los principados que operan sobre regiones geográficas. Y, y vamos a ver lo que ya hemos estudiado, recordemos, también para todos los que se están integrando por primera vez, puedan ver el contexto de la enseñanza y que entendamos realmente todos los temas de gobierno, políticos, económicos, religiosos, pues y hay un juicio sobre eso y operan sobre eso entidades espirituales que corresponden a todos aquellos que un día estuvieron en el huerto del Altísimo. Daniel 10, veámosle el versículo 13, para que entendamos este juicio que nuestro abacado está haciendo sobre Tiro. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y en el versículo 20 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Grecia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Miren, Daniel estaba intercediendo por su nación y entonces ahí hubo un conflicto que tuvo que venir Miguel, ¿verdad? Y pelear.
Esto no es un conflicto terrenal porque no había todavía el príncipe de Persia, no había todavía el príncipe de Grecia. En esta época Daniel estaba cautivo en Babilonia. Había un principado babilónico que ya vimos en Isaías 14, ¿verdad? Que es un principado. Pero aquí también me habla de principados espirituales que luego iban a manifestarse en regiones geográficas. Entonces, Tiro, la ciudad, estaba influenciada por un principado, que ya vamos a determinarle quién es este principado y cómo opera, un agente de quién es, porque debemos entender eso y como creyentes, Teshuvah, volver a la senda antigua, al verdadero evangelio del reino, no quiere decir que nos desconectemos de la realidad espiritual y de la realidad de nuestros países, de nuestras naciones, de nuestras ciudades. El evangelio del reino es para establecer justamente el evangelio del reino y empezar a desplazar para que haya la restauración del remanente, hasta cuando haya la consumación de todas las cosas del Olam Abba. Recordemos que volver a la senda antigua es entrar en el mayor nivel profético que nosotros podemos tener. Lo que vivieron los discípulos de Yeshua en el primer siglo, lo que tuvieron estos hombres como Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera, una visión de los acontecimientos, porque la profecía determina los hilos de la historia humana. No está desconectado el Padre de la realidad humana, no está desconectado de nosotros. Y en este capítulo vamos a ver que también la economía es un asunto que le interesa al Padre, porque el dinero, las riquezas, tienen un principio espiritual. Recordemos que en el trono del Padre, en el trono, en el norte, hay oro, ¿verdad? El cinto de oro, corona de oro, etcétera, etcétera. Es decir, como dice Hebreos 11, que todo lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía. Todo lo natural es un reflejo de lo espiritual. Todo lo que vemos aquí en la tierra, pues eso tiene un componente espiritual y hay operaciones de espirituales sobre territorios y eso lo dice la escritura. Entonces no es una conjetura esto de lo que nosotros conocemos como guerra espiritual, que es constante, que es en todo momento, no es solamente en determinados momentos. Es constante esa confrontación que hay. Vamos a ver también otro ejemplo en Ezequiel 31, por favor, si vamos allá para seguir viendo esto de este tema que es clave y entendamos esa dimensión. Ezequiel 31. Y voy a leer algunos textos. La palabra profética es sorprendente y el estudio de Isaías, versículo a versículo, como lo estamos haciendo, nos está dando una gran riqueza para que nosotros entendamos las cosas de nuestro abacados. Desde el versículo 1 al 10 voy a leer en este momento. Aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra del Todopoderoso diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí era el asirio cedro en el Líbano. Miren, aquí está hablando de Asiria, que era un cedro en el Líbano, ¿verdad? Árboles. Muy bien. Recordemos que en el Edén había muchos árboles. De hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. Versículo 6. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Esto se refiere a entidades espirituales. Recordemos que en el día que se crearon, se salieron aguas de las aguas, perdón, las aves y también todas las especies marinas. Eso representa también autoridades espirituales, las aves en los aires y también entes espirituales de las aguas. Ya vamos a entender por qué esto y esta aclaratoria que les doy. Y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo y a su sombra habitaban muchas naciones. A ver, aquí viene algo que ya debemos empezar a analizar. ¿Cómo es que de un árbol en donde hacían nido todas las aves, donde parían todas las bestias del campo, y ese árbol cubría muchas naciones?
ahí ya vamos viendo una pista que esto no me está hablando de un simple árbol, ¿verdad? Me está dando una dimensión profética. El profeta Ezequiel me está dando un lenguaje profético que yo tengo que trazarlo y analizarlo a la luz de la palabra. Muy bien. Continuemos. Versículo 7. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros, escuchen, no lo cubrieron en el huerto de Dios. Es decir, este árbol, Asiria, que cubría muchas naciones, estaba en el huerto de Dios. Y esto no es solamente literal. Se me está refiriendo que no era un árbol cualquiera. Vamos a ver cuál es este árbol cualquiera, porque el asirio vemos que no era árbol, era un poder, era un imperio mundial. Primero estuvo Egipto, Siria, luego Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y luego los 10 de menor capacidad, de menor poder, ¿verdad? Entonces, miren, le dice, los cedros no lo cubrieron en el versículo 8, en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Miren a Siria, un árbol en el huerto del Altísimo. Es decir, era algo espiritual que se movía sobre el imperio asirio, lo mismo que el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. No había todavía políticamente, no habían emergido como poderes políticos, como imperios mundiales, pero en el mundo espiritual ya estaban ellos presentes. Así lo vio, le fue revelado al profeta Daniel. Continuemos. Versículo 9. Lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron envidia, es decir, habían otros árboles, otras autoridades espirituales que tuvieron envidia del árbol asirio, del cedro asirio, que le hizo más hermoso que todos los árboles del huerto de Dios, dice, y estabas en el Edén. Y esto me ubica a una dimensión espiritual. Primeramente, conocemos del Edén, donde fue puesto Adán, ¿verdad? Pero también eso es reflejo de un Edén que está en los cielos, de una dimensión espiritual que nosotros ahora no le podemos ver, porque el Edén no fue quitado de la tierra, solamente fue puesto espada y un vigilante para que no penetremos allá, pero no fue retirado de la tierra. Lo que se puso un velo para que el hombre no lo pueda ver, pero ahora ya hay un camino para entrar allá a través de Yeshua. Muy bien, continuemos. En el versículo 10 dice, por tanto así dijo el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con altura. Miren, vino juicio sobre Asiria y cayó, luego vino y lo conquistó Babilonia, ¿verdad? Hubo un tiempo de crecimiento y vemos como aquí, árbol, un principado en el huerto de Dios, Asiria. Y vamos también aquí, Ezequiel 31, versículo 18, escuchen. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos, y hacerás con los muertos de espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice el Señor. Miren, a Egipto, a Faraón también le dice que estaba entre los árboles del huerto, en el Edén del Señor. Esto me ubica, y junto con lo de Daniel, y junto también con Isaías 14, y ahora vamos también a ver sobre Tiro, que no está hablando de árboles simples, me está relacionando árboles que estaban en el huerto de Dios unidos a lo que nosotros ya hemos visto a través de la historia, sistemas de gobierno, sistemas políticos que sojuzgaron, violentaron a la humanidad. Que eso no es diseño del Padre, porque el hombre fue puesto para sojuzgar la tierra y no para sojuzgar al hombre. Pero estos sistemas están puestos para sojuzgar al hombre. Muy bien, vamos por favor a Ezequiel 28 y vamos a ver más ampliado de lo que está aquí en Isaías, este tema del príncipe de Tiro, para ir determinando su identidad espiritual. Muy bien, vamos a Ezequiel 28, el libro del profeta Ezequiel. Bueno, esperemos
Vamos a estudiar Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas mayores y menores, versículo por versículo. Estamos avanzando, ya estamos en el capítulo 23, ya nos falta mucho. Hay algunas veces que estudiaremos unos 2, 3 capítulos o 2 profetas, dependiendo de lo que tengamos que hacerlo. Muy bien. Ezequiel 28, ahí está el juicio sobre el príncipe de Tiro. Muy bien. Del 1 al 7 voy a leerles y luego voy a leerles otra porción. Vino a mí palabra del Altísimo diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Aquí me habla de un principado de Tiro, ¿verdad? Que bueno, había en el mundo natural, pero vamos a ver también si es que corresponde esto a algo espiritual, a una entidad espiritual. Muy bien. Continuemos. 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahvé, Señor, por cuánto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Mire, este principado quiso ponerse a la par de Dios. Dice, yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares. Los mares, el comercio, ¿verdad? Que ejercía Tiro físicamente en el mundo natural, pero también el libro de Revelaciones nos habla que Babilonia, la ramera, está sentada sobre muchas aguas y esas aguas son pueblos, naciones y lenguas. Entonces aquí me dice que estoy sentado, soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de mares, en medio de naciones, en medio de gentes. Dice, tú te has puesto tu corazón como un corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Aquí, este principado ya no es el de Tiro, el físico, porque aquí dice que tiene mucha más sabiduría que Daniel y que dice no hay secreto que te sea oculto. 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Acumulación, acaparamiento. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Se desvió el corazón por causa de las riquezas, de acumular todo aquello que el oro, la plata y el bronce le pertenece al padre. El príncipe de Tiro pensaba que era para él, como pensaron también los comerciantes del Tiro físico y como piensan muchos que acumulan el dinero, el comercio injusto en los actuales días. Piensan que de ellos es la tierra, los recursos naturales y de ellos también es el dinero. Sistema que está condenado a desaparecer. Continuemos. Dice, con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y aquí me habla de contrataciones, me habla de comercio, me habla de acumular riquezas. 6. Por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí que yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Miren, aquí hay un decreto a este principado que hacía muchas cosas, que se creía Dios, que decía que estoy en el trono de Dios, juicio para ser destruido. Y en el versículo 13, desde el 12 veamos, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces este príncipe de Tiro, que hay un juicio aquí en Ezequiel 28 y que me está dando un juicio aquí en Isaías 23, dice que estaba en el huerto de Dios,
que era perfecto en todos sus caminos, ¿verdad? Que tenía unas vestiduras hermosas, unas vestiduras que podría equipararse a unas vestiduras sacerdotales, porque me dan la misma figura profética que el éfod que tenía las piedras con las 12 tribus del sacerdote, ¿verdad? Y dice, estuviste en Edén, en el huerto de Dios, el príncipe de Tiro, que sepamos, ninguno de los gobernantes naturales de Tiro estuvieron en el huerto de Dios, pero aquí ya la palabra profética le está haciendo mirar a una entidad espiritual que estaba ahí. Y sigamos acá. Y le dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Entonces este querubín, este príncipe de Tiro, con el cual hay juicio acá, y que había una zona geográfica, una ciudad con el nombre de príncipe de Tiro, que también manejaba comercio, y acá también tenía comercio. Ya vamos a ver aquí el comercio porque dice que hacía contrataciones en los textos que leímos anteriormente, ¿verdad? Le dice querubín grande, entonces aquí definitivamente ya no me está hablando de un gobernante terrenal, me está hablando de un principado, igual que el príncipe de Persia, que el príncipe de Grecia, que de Asiria que vimos, de Egipto, de Babilonia, que eran entidades espirituales, árboles que estaban en el huerto de Dios, era un principado. Muy bien. Estabas en medio de las piedras de fuego. Miren, este querubín protector, este principado, era encargado de poner el incienso. Las piedras de fuego es una referencia al altar del incienso, los carbones encendidos donde se ponía incienso. Estaba en un lugar de autoridad, estaba en un lugar eminente. Por eso dice, te creíste Dios y quisiste tener, has puesto un corazón como de Dios, que estoy sentado en el trono de Dios. Miren, y es la misma sombra del ángel caído de Heilel que se rebeló contra el Padre. Entonces, la palabra, las escrituras me van mostrando que esto del movimiento espiritual no es un invento, existe y opera en diversas áreas, como Babilonia en la religión, como Grecia en la cultura, ¿verdad? Como aquí el príncipe de Tiro en el comercio. Muchas áreas son manejadas y así gobernantes también influenciados sobre estos principados. Hay una operación espiritual porque nosotros no estamos ajenos a influencia espiritual. Si estamos en obediencia delante del Todopoderoso, nosotros vamos a estar alineados al Espíritu del Padre, pero si nos salimos de la línea de obediencia, vamos a estar influenciados por otra influencia de estos árboles caídos que están solamente para oponerse al Padre, para intentar detener el avance de lo que Él ya tiene determinado a hacer, para retardar, para robar, para matar, para destruir. Llámele como le llame. Heilel, el ángel caído, él tiene estos árboles que la Escritura dice que fueron lanzados, que cayeron, que fueron lanzados a la tierra. Versículo 15, Ezequiel 28, 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Miren, en el versículo 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ezequiel 28 me establece una identidad espiritual de un querubín protector de alto rango que estaba en medio de las piedras de fuego en el altar del incienso, que como dice la escritura, que ángeles toman las oraciones de los santos y las presentan como incienso delante del Padre. Era una autoridad espiritual que tenía un rango muy alto. Querubín protector, estabas en el monte de Dios. El principado de Tiro, al cual se refiere Isaías 23, es alguien que dañó esto, que dañó un diseño que el Padre le había dado por causa de iniquidades, de contrataciones. Y ese principio lo trajo acá a la tierra y tuvo una influencia sobre Tiro y de ahí los comerciantes, los cananeos. Y veamos qué sigue diciendo la profecía. Entonces, miren, la acumulación
Comercio injusto, una autoridad espiritual operando en un territorio y operando en un área específica, el comercio. Versículo 10. Pasa cual río de Isaías 23:10. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Ya no pondrá, y en la versión hebrea dice, ya no tendrás más cinturón de poder, el poder económico, para establecer precios, de venta, precios de compra, y también para poner gobernantes a su antojo a los que les conviene, para poner a aquellos que caen bajo la influencia de este espíritu, de este principado, como nobles, como gobernantes. Y a ellos nosotros podemos entender tanta maldad que hay sobre la tierra por causa de dinero, el comercio injusto, la medicina puesta al servicio, pero ya no para ayudar a las personas, sino con las operaciones de cambio de sexo, que es lo que están haciendo, por dinero, por aborto, eh, todas estas medicinas que ya no sanan, sino que más bien hacen dependientes a las personas. Se convirtió en un negocio lucrativo, todo por dinero, contra la imagen y semejanza del Padre, en plena rebelión por las contrataciones, por la acumulación del dinero. ¿Cuánta sangre derramada por robar recursos, por establecer gobernantes, verdad? Todo eso que opera en ciertas naciones, puntos geográficos donde son centros de comercio como Wall Street, etcétera, etcétera, ahí hay una operación del príncipe de Tiro, porque este fue desplazado. Pero así como se le quitó aquí a Tiro, y esto fue destruido, dos destrucciones tuvo en el 689 por Sennacherib de Siria, y también en el Asiria, perdón, y también por Nabucodonosor, que la sitió durante 13 años y la destruyó completamente. Miren, ya no tendrás cinturón de poder, porque en los sistemas injustos el dinero le da poder político. 11, versículo 11, extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. El Altísimo mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas, y así pasó. Y dijo, no te alegrarás más, oh oprimida virgen de Sidón. El texto hebreo dice, desgraciada hija virgen de Sidón, levántate para pasar a Quitín y aún allí no tendrás reposo. Huyeron. Los que avanzaron huyeron con todas sus riquezas, llegaron a Quitín, el actual Chipre, y tampoco los aceptaron ahí. Tuvieron que seguir migrando, huyendo con todo lo que, bueno, riquezas que tenían, etcétera, etcétera. La paga del colonialismo y del monopolio, de la manipulación a través de las riquezas y de la acumulación del comercio, del poder adquisitivo, de la infraestructura que se ve por todo lo largo y ancho de la tierra, pero tiene sus centros de operación, que yo les mencioné algunos, ¿verdad? Los principales, Rusia, China y también en Estados Unidos, aunque Estados Unidos ya está de picada, está a la baja. Continuemos. Versículo 13. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Aquí está hablando caldeos, es otra palabra para Babilonia, ¿verdad? Que iba a levantarse, que al inicio fue fundado por Asiria, pero luego se levantó, creció, destruyó a Siria y también vino y conquistó Tiro y la destruyó. Dice 14, aullad naves de taxis, gritos de dolor, porque destruida es vuestra fortaleza, donde tenían el centro, el puerto seguro, uno de los mejores puertos naturales que había, destruido. 15, acontecerá en aquel día que Tiro será puesto en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará así Tiro, canción como de ramera. Miren, aquí 70 años me conecta con una dimensión profética diferente y un tiempo específico para esto, pero también un tiempo profético que se proyecta en el tiempo, como las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Ahora vamos a ver aquí.
70 años también estuvo cautivo Judá, y son 70 años en que, desde que en el primer año de reinado de Nabucodonosor, que tomó de esta ciudad, hasta cuando fue derrotado su hijo Belsasar, su nieto Belsasar, ¿verdad? Por el imperio persa y tomaron Babilonia. Ahí se cumplieron 70 años. Y dice, después de eso, dice, vas a ser olvidada por 70 años. Es decir, iba a dejar de tener influencia mundial por 70 años en el comercio. Y después de 70 años, dice, volverá, dice, después de los 70 años, en el versículo 15, cantará Tiro canción como de ramera. ¿Qué significa canción de ramera? En el contexto bíblico, las prostitutas cuando ya tenían una cierta edad y ya no iban clientes a buscarles, entonces, ¿qué es lo que ellas hacían? Salían y caminaban y daban cánticos, y por esos cánticos sabían que era una prostituta, para atraer clientes porque ya no los visitaban. Entonces, Tiro empezará a susurrar para atraer nuevamente clientes, mercaderes, gobernantes, reyes, para que comercien con ella. Y en el versículo 16 se toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Miren cómo le trata por causa de un comercio injusto. Ramera. Y el Padre tiene una palabra fuerte para el comercio injusto. Si nosotros tenemos negocios, hacemos un comercio, empresa, etcétera, tratemos de que sea justo, porque aquí me va a dar una pauta cómo el Padre mira las riquezas injustas. Dice el versículo 17, acontecerá que al fin de los 70 años visitará el Altísimo a Tiro y volverá a comerciar. Y escuchen, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Miren, después de 70 años volverá a comerciar. Sí, Tiro se levantó, fue construida, reconstruida por Alejandro, ¿verdad? 255 años después de que fue destruida por Nabucodonosor, empezó a tener un comercio, pero no llegó al nivel que tenía anteriormente. Y hoy vemos cómo el centro de operación de Tiro no está en este lugar geográfico, se desplazó a otro sitio para controlar el comercio mundial, que es la nación de los Estados Unidos. Ahí está operando actualmente. Pero, dice, fornicará, es decir, que ese comercio injusto de todo lo que conocemos, todas las cosas, ¿verdad? Porque como hay cosas buenas, pero más son las negativas. Y no vale unas pocas cosas buenas si es que hace un montón de cosas que va a dañar, que va a destruir. Entonces, aquí me dice muy claramente que fornicación, el comercio mercantil, el mercantilismo, injusto, acaparador, que no toma en cuenta la justicia del Altísimo, lo menciona el Padre como prostitución. Y recordemos que en el libro de Deuteronomio, el Altísimo dice que no le lleven salario de ramera, que no vayan a contaminar su ofrenda con salario de ramera. Entonces, cuando yo hago negocios injustos, me aprovecho en exceso de precios o compro demasiado bajo, aprovecho de que yo tengo que dinero, capital, y la otra persona está en necesidad. Y yo pretendo ofrendar, hacer algo hacia el Padre. Él dice, no recibe salario de ramera. El Padre no toma eso como resultado del comercio injusto, como resultado de la fornicación, porque hay amor al dinero. Recordemos que la fornicación es idolatría, ¿verdad? Y el amor al dinero también es idolatría. La codicia, el acumular cosas, eso también es comportarse como una ramera. Eso también es fornicación. Mire qué cosa tan fuerte, dice el Padre, para que nosotros cambiemos la idea de negocios. Y aquí va un tip para empresarios
empresarios del reino con una mentalidad diferente, pagar salarios justos, pagar precios justos por la materia prima, establecer precios justos en sus productos, pagar a tiempo, etcétera, etcétera, porque toda forma de injusticia que explote, que no tome en cuenta al ser humano, que uno se afane en las riquezas, eso es prostitución, eso es fornicación. Y el padre, cuando van a darle algo al padre, él dice, no, no, yo no quiero ese salario de ramera, porque nadie puede servir a dos señores. O sirve al Altísimo o sirve a las riquezas. No puede usted estar sirviendo a dos amos. Tiro representa, como les he dicho, el colonialismo, representa la acaparación, los sistemas globalistas en donde hay un solo organismo que controla el comercio mundial. Y eso el padre lo pone como fornicación, que es idolatría, como prostitución. Entonces, todo este sistema económico delante del Padre son obras de prostitución y quienes lo ejecutan, quienes participan de eso, pues son catalogados como rameras. Y hay una sentencia muy fuerte para este sistema. Nosotros debemos salir, conforme dice el libro de Revelaciones, salir de Babilonia, pueblo mío, que ya vimos que no es solamente idolatría, ya vimos que no es solamente quebrantar mandatos, también tiene que ver con la parte económica. Y la profecía del capítulo 23 es contra el principado de Tiro, contra aquel que gobierna el monte de la economía. Entonces las finanzas tienen que ser rescatadas porque todo eso le pertenece a nuestro Padre. Todo eso debe servir para la expansión del reino, para los hijos. Y así lo determina el versículo 18 de Isaías 23. Luego que se levante, va a llegar el tiempo, esto todavía no se ha cumplido, dice, pero sus negocios y ganancias serán consagrados al Señor, no se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para que los que estuvieran delante del Señor, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Miren, aquí dice que va a llegar un momento, esto no lo hemos visto, que todo ese sistema de riquezas, todo eso que han acumulado, eso va a ser consagrado al Padre y para quienes estén delante de Él, para aquellos que caminen en santidad, para aquellos que guarden mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Y así dice que las riquezas de los impíos están guardadas para los justos. Entonces yo debo asegurarme de ser justo. ¿Y quién es un justo? Aquel que guarda los mandatos, conforme dice el libro de Devarim, ¿verdad? Que tendremos justicia cuando, Devarim, Deuteronomio, cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos del Padre. Y vemos cómo ya están empezando a haber cracks económicos en las naciones de la tierra. A mediados del siguiente año empieza el año Shemitah, un caos económico fuerte. Entonces, seamos sabios, seamos prudentes y hagamos negocios justos y no seamos partícipes con aquellos que no hacen negocios justos. Y miren, justo el capítulo 22, cuando termina, está hablando de Eliaquín, que es la administración, ¿verdad? Administración de recursos, los recursos del rey. Acá me viene un juicio sobre aquellos que manejan para su propio interés, con explotación, con dolor, con sangre, los negocios. Áreas de la sociedad que deben ser restituidas, que deben ser restablecidas y que este principado que maneja el monte de la economía, el príncipe de Tiro, pues no influya sobre los creyentes. Que todo negocio que nosotros hagamos sea en justicia, sea en santidad, como todas las cosas que debemos hacer los hijos del abacados, alineados a la palabra del Padre. Va a haber un juicio sobre ese sistema económico. Va a colapsar, igual que hubo en Egipto, que salieron antes de que nosotros seamos levantados para encontrarnos con Yeshua en las nubes, luego regresar en la nueva Jerusalén. Hubo crisis económica en Egipto, hubo crisis sanitaria, ¿verdad? Hubo crisis religiosa. Eso es sombra de lo que va a pasar en estos tiempos. Nosotros alineémonos conforme dice el libro de Revelaciones, que Él nos guardará para mostrarnos su amor en el día malo, en el día de la prueba. Shalom, querida familia, a todos los que se conectaron en este día, gracias por estar ahí, que el Todopoderoso les corone con favor, con misericordia y que nos ayude y que tengamos herramientas claras para rescatar todo aquello que pertenece